Vamos a empezar a hablar, vamos a introducir algunos conceptos de la teoría del Hunyuan Chi relacionada a la práctica del tercer nivel. Vamos a profundizar más adelante en una serie de videos específicamente sobre la teoría de la entidad holística, la teoría del Hunyuan Chi, que es una de las teorías dentro de la entidad holística. Es un tema muy extenso, no sé si es complejo, pero sí es em, muy detallada la teoría. Entonces, tiene, merece su propia serie de videos para ver todos los conceptos en detalle. Ahora vamos a hablar de algo que hablamos también durante los videos de Cine en Uno, que es un poco de los tres subsistemas del Hunyuan Chi del cuerpo humano. El primero de esos subsistemas, y cabe aclarar que vamos a hablar de tres subsistemas del Hunyuan Chi en el cuerpo humano. Cada uno de estos sistemas no trabaja de forma independiente, son una totalidad, interactúan entre sí y el chi de cada uno de estos centros se transforma constantemente y nutre a las otras capas y a los otros centros energéticos. Y el primero de estos centros del que vamos a hablar es el Hunyuan Chi del cuerpo físico, que se reúne en el Dantian inferior. El Dantian inferior es la zona, digamos, viendo la literatura más tradicional, la definición de la ubicación del junio del Dantian inferior puede variar dependiendo del estilo, dependiendo del maestro también. Por lo general, tomamos la zona del Dantian inferior como desde la zona del ombligo hasta, digamos, unos 8 dedos por debajo del ombligo. Toda esa zona aproximadamente podemos decir que está relacionada al Dantian inferior. Nosotros dentro de Cine Chikung usamos el ombligo como el centro, digamos, de la forma de conectar con el Dantian inferior. Pero toda la zona del cuerpo ubicada en esa zona podemos relacionarla al Dantian inferior. Y en esta zona es donde se acumula el chi que permite el cuerpo funcionar y que nutre todas las funciones físicas del cuerpo y los tejidos del cuerpo. Alimenta los tejidos para que se formen y se rompan todos los procesos que el cuerpo está haciendo todo el tiempo de descartar tejidos viejos o células viejas y crear células nuevas. Y es compatible con todos los movimientos del cuerpo físico, todas las funciones fisiológicas que requieren movimiento, por ejemplo el latido del corazón, eh, todos los movimientos que hacemos de forma consciente, todo está relacionado o está nutrido por o regido por el chi del Dantian inferior. Es el elemento más básico del Hunyuan Chi del cuerpo humano y tiene la cualidad de que puede ser activado y dirigido por la mente. Cuando la conciencia toma una decisión de mover el cuerpo, es este chi que se activa para facilitar ese movimiento. Como decían antes, todos estos movimientos que yo estoy haciendo con mis manos, moviendo la boca, el hablar, todo lo que implica esta coordinación de músculos y de tendones y todo lo que se está moviendo para facilitar este movimiento, está regido por el chi del Dantian inferior. Luego tenemos el Hunyuan Chi de los órganos internos, que es lo que vamos a estar trabajando específicamente durante la práctica del tercer nivel. El crecimiento y el cambio de todos los tejidos del cuerpo están restringidos y controlados por las leyes de transformación de Chi. Dentro de las asignaturas o las personas que se dedicaron, las teorías que estudian el movimiento del Chi dentro del cuerpo humano, hay varias. Nosotros hablamos en la introducción, en el otro video, acerca de la teoría de los 5 elementos. Entonces, esas son 5 grandes movimientos. Los 5 elementos rigen 5 grandes transformaciones del chi en el cuerpo humano y también en la naturaleza. Desde dentro de la medicina china y el Qigong consideramos el cuerpo humano como un microcosmo de la naturaleza. Todo lo que podemos ver en la naturaleza también se encuentra en el cuerpo humano. Entonces, de ahí los 5 elementos. Los 5 elementos se encuentran en la naturaleza, los aplicamos al cuerpo humano también. Y cada uno de estos elementos tiene ciertos movimientos o ciertas transformaciones de chi asociadas. Las más básicas son el nacimiento, crecimiento, transformación, recolección y almacenamiento. Cada uno de los órganos internos tiene
una de estas funciones. Y dado que tienen estas funciones, rigen estos movimientos de chi dentro del cuerpo. Entonces, todos estos movimientos, si el chi de los órganos internos no está funcionando bien, estas transformaciones dentro de nuestro cuerpo tampoco van a estar funcionando bien. Y como vimos antes, cada órgano interno tiene emociones asociadas y funciones psicológicas asociadas. Por ende, si estas no están funcionando, el chi del órgano no funciona bien, no solo las transformaciones de chi no están funcionando bien, sino que se van a manifestar también en desequilibrios psicológicos o en funciones o en emociones o distorsiones en la percepción. Los 5 órganos internos son muy importantes en el Hunyuan Chi del ser humano y no funcionan como cada órgano individualmente, sino que funcionan como una totalidad. Si bien cada órgano tiene ciertas funciones asociadas, como vimos antes, todos los órganos están relacionados entre sí. Entonces, no podemos analizar un órgano aisladamente. Funcionan como un todo. Y por eso decimos que los 5 órganos internos son un subsistema dentro del Hunyuan Chi del ser humano. El chi que rige las funciones de los órganos internos se acumula o se mezcla o se transforma en un centro energético que vamos a llamar el Paleazul Hunyuan o el Hunyuan Chao. Y es, digamos, vamos a ver más detalle ahora dónde está el Hunyuan Chao y cómo activarlo y cómo sentirlo. Pero se encuentra en esta zona del cuerpo, en la interior del cuerpo, y es donde el chi de los órganos internos se mezcla naturalmente. Es como una intersección donde naturalmente el chi de los órganos internos se superpone. Entonces naturalmente es un lugar donde se mezclan. Y es un buen lugar para trabajar todos los órganos al mismo tiempo. Normalmente el chi de los órganos internos no es susceptible a la actividad mental. Es decir, no podemos movilizar el chi de un órgano interno solamente con la mente. Como si podemos, por ejemplo, con el chi del dantian inferior. Si yo muevo mi cuerpo, naturalmente el chi del dantian inferior se activa. También puedo usar la mente sin mover el cuerpo para concentrar. Si yo concentro mi atención en una parte del cuerpo, el chi va a seguir a la mente. Y muy probablemente podamos activar el chi del dantian inferior para dirigirlo de forma consciente. El chi de los órganos internos, sin embargo, no responde de esta forma a la mente. Durante el proceso, digamos, con la práctica de Sin en 3 podemos lograr ese efecto, podemos lograr que la mente tenga un control mucho más directo sobre el chi del órgano interno, pero sin esta práctica, si no tenemos ningún tipo de entrenamiento, lo más normal es que la mente no pueda dirigirlo de forma directa. Por eso es que en el tercer nivel de práctica vamos a estar utilizando sonidos y emociones para activar y movilizar el chi de los órganos internos. El tercer subsistema del que vamos a hablar dentro del Hunyuan Chi del ser humano es el Hunyuan Chi de la mente. Que esto es también, dentro de la teoría de la entidad holística, el Hunyuan Chi de la mente es toda una gran teoría que vamos a ver más en detalle más adelante. Lo que podemos hablar ahora es ciertas generalidades. Por ejemplo, el Hunyuan Chi de la mente se encuentra, su centro está en el centro del cerebro. Ese es su punto de reunión. Es el chi más puro que, digamos, es un chi muy estable, muy puro, tan puro como el universo mismo. Por eso es que puede tener tanto efecto sobre la realidad externa, porque esencialmente es el mismo chi, con ciertas cualidades adicionales. Por ejemplo, el chi del universo, el universo y la naturaleza, todo se mueve de una forma concreta. Tiene leyes de movimiento que son como, digamos, podemos decir que son estáticas. En el sentido de que son siempre las mismas leyes, todos se mueven en el mismo patrón de movimiento. Nuestra conciencia, y el universo no puede elegir de qué forma moverse, se mueve de esa forma y es lo que es. Nuestra conciencia, sin embargo, es tan puro como el universo, pero tiene la capacidad de elegir. Puede generar cualquier tipo de movimiento de chi que desee.
Lo ideal es que la mente se alinee con el movimiento de chi del universo. De esa forma, nuestra vida es más fácil, somos más felices, nuestra salud se eleva, pero no necesariamente. Nuestra mente puede elegir qué hacer con cómo mover el chi. Eh, el chi de la conciencia desde el centro del cerebro se expande a todo el cuerpo, incluso más allá del cuerpo, a través del el sistema nervioso principalmente, pero de una forma no física también. Se expande dentro del cuerpo y, como dijimos, más allá del cuerpo. Y esto es lo que permite, más adelante vamos a también a una serie de videos para ver el tema de la conciencia extraordinaria, cómo desarrollarla, cómo trabajarla de forma específica. Dado que la conciencia no necesariamente necesita los órganos de los sentidos para percibir de la realidad, o no necesita el cuerpo para influenciar la realidad, porque puede expandirse más allá del cuerpo. Esto es lo que permite que la conciencia trabaje de forma extraordinaria. No es lo que normalmente pasa porque si bien todos tienen esa capacidad, no la desarrollamos, no lo practicamos desde chiquito. Nadie nos enseña a desarrollar la conciencia extraordinaria. Entonces la mente, la conciencia, empieza a unificarse con el cuerpo y esa cualidad empieza como a debilitarse. Entonces todos tenemos esa capacidad y podemos reactivar esas habilidades, pero es algo que tenemos que trabajar. Algunas personas lo tienen naturalmente y aún así es bueno que lo trabajen con Qigong porque pueden de esta forma entender realmente cómo es que funciona y pueden fortalecerlo y tener más control sobre esa capacidad. Bien, entonces estos son por ahora los 3 subsistemas de Hunyuan Chi del cuerpo humano que vamos a estar viendo. Como les dije más adelante, vamos a verlos mucho más en detalle. Por ahora, esto es lo que necesitamos saber para trabajar bien con el tercer nivel de práctica.